Hermano, feliz sábado. Este es un estudio, este es un estudio que vamos a tener debido a que se está confundiendo muchísimo, la relación entre el libro de Daniel, capítulo 12, y Apocalipsis, capítulo 10. Entonces, quisiéramos nosotros compartir, y aquí yo lo tenía listo, ustedes lo vieron minutos antes, acerca de Daniel 12 y Apocalipsis 10. Allí vamos a observar. Vamos a abrir su Biblia, por favor, en el capítulo 12 del libro de Daniel, y con un separador abrimos la Biblia y colocamos en Apocalipsis 10. ¿Sí? Apocalipsis 12, Daniel 12 y Apocalipsis 10. Daniel capítulo 12 y Apocalipsis 10. Vamos a abrirlos con un separador y tener listos cada uno de ellos para ir comparando verso a verso si fuera posible. ¿De acuerdo? ¿Lo tenemos listos? Daniel capítulo 12 y Apocalipsis 10. ¿Será que se trata Apocalipsis 12 Daniel 12 y Apocalipsis 10 del mismo evento? ¿Será acaso? Porque generalmente eso están los hermanos confundiendo. Y al momento que digo que están confundiendo, pues miren una imagen aquí en Daniel capítulo 12. ¿Qué ven allí ustedes? Aquí en este sitio está el profeta Daniel, justamente aquí. Aquí está la persona que está en pie, en medio de qué? Del río. Y aquí está un ángel a la orilla derecha y un ángel a la orilla izquierda. Esa es la escena de Daniel capítulo 12. Vamos a leer capítulo 12 del libro de Daniel. Vamos a leer capítulo 12 del libro de Daniel. Y para esto quiero llevarles, para ver de qué río se trata, vamos al libro de Daniel capítulo 10. Vamos al libro de Daniel capítulo 10 para ver de qué se trata esta escena del capítulo 12. Daniel capítulo 10 y el verso 4. Daniel capítulo 10 y el verso 4. Daniel capítulo 10, versículo 4. A ver de qué río se trata del que está hablando en capítulo 12 de Daniel. Dice, y a los 24 días del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alzando mis ojos miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Hasta allí nomás. Vamos a leer. Ustedes pueden leer todo el capítulo de Daniel, el capítulo 10. Entonces estábamos hablando del río Hiddekel. ¿Por qué les digo esto? Porque de repente en el capítulo 12 de Daniel, vamos al capítulo 12 de Daniel, comienza a hablar el versículo 5, y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, y uno a este del lado del río y el otro al otro lado del río. Y esto me sonó un poco como disonante porque en ninguna parte de Daniel 12 ni en Daniel 11 había encontrado el río. Así es que nos fuimos un poquito más atrás y en Daniel capítulo 10, verso 4 encontramos cuál era el río Hiddekel. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? Ya. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Y ahí en el Apocalipsis, vamos a pasarnos ahora sí. Yo les había dicho que abran el Apocalipsis también. Y en el libro de Apocalipsis encontramos un relato. Y el relato es el siguiente. Dice que vio descender un ángel del cielo. Apocalipsis capítulo 10. Envuelto en una nube. Miren, ahí está la imagen. Envuelto en una nube.
y un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Quién era este personaje? Apocalipsis capítulo 10. Jesús. Está hablando el mismo Jesús. El mismo Jesús, tanto en Daniel capítulo 12 y en Apocalipsis 10, es el mismo Señor Jesucristo. Ahora, queridos, quiero llevarles yo a algo muy interesante. Miren lo que dice el capítulo 12. Vamos nuevamente a Daniel capítulo 12. Volvamos a Daniel el capítulo 12. Y quiero mostrarles algo. Miren lo que dice la inspiración. A ver en qué parte de la historia nos está ubicando a nosotros, la sierva del Señor, el capítulo 12 de Daniel. ¿En qué parte de la historia? Dice, leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del fin. Eso fue escrito en el año 1903, esta cita. Y ella, en el año 1903, o sea, después del gran chasco, dice que necesitaremos comprender este pasaje de Daniel 12 antes del fin. Bien. Cuando llegue ese tiempo de angustia, y esto lo dice en el libro del quinto libro de los testimonios para la iglesia, vamos a observar esto. Dice, cuando llegue ese tiempo de angustia, de lo que dice Daniel 12:1, cada caso se habrá decidido y ya no habrá tiempo de gracia ni misericordia para el impenitente. Ojo, y ahí comienza. Y dice, el sello del Dios vivo estará sobre su pueblo. Este pequeño remanente, incapaz de defenderse en el mortífero conflicto con las potestades de la tierra, mandadas por la hueste del dragón, hace de Dios su defensa. Ha sido promulgado por la más alta autoridad terrestre el decreto de que adoren a la bestia y reciban su marca bajo la pena de persecución y muerte. Dios ayuda entonces a su pueblo. ¿Por qué? ¿Qué podrá hacer sin su ayuda en un conflicto tan terrible? Eso es lo que dice la sierva del Señor. Ustedes se dan cuenta que Daniel capítulo 12, verso 1, está hablando de un tiempo de angustia. Leamos capítulo 12 de Daniel, versículo 1. Estamos hablando del capítulo 12 del libro de Daniel. El quinto libro de testimonios para la iglesia habíamos terminado de leer. La página 197 y el párrafo 5. Vamos a leer qué es lo que dice entonces el capítulo 12 del libro de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Queridos hermanos, capítulo 12 del libro de Daniel, 12, verso 1, dice que habla del tiempo de angustia. Por eso que la sierva del Señor, relatando en el quinto libro o en el quinto tomo del Testimonios para la Iglesia, en la página 197 y el párrafo 5, dice, cuando llegue ese tiempo de angustia, y allí dice, el sello del Dios vivo estará sobre su pueblo. Dios ayuda entonces a su pueblo, porque ¿qué podría hacer sin su ayuda en el conflicto tan terrible? Hasta ahí estamos, hermanos. ¿Sí? ¿Está comprendido hasta allí? Correcto. Observemos qué es lo que dice en Apocalipsis capítulo 10. Ahora observemos qué es lo que dice en Apocalipsis capítulo 10. Muy bien. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 10. Y el capítulo 10, recuerden que dice que el ángel del cielo, fuerte, poderoso, envuelto en una nube y un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Y además dice, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Veamos qué es lo que nos dice la sierva del Señor respecto a este capítulo 10.
observemos ahí en la pantalla que ustedes tienen, el ángel poderoso que instruyó a Juan era nada más y nada menos que Cristo. Cuando coloca su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra seca, muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Ojo, miremos que Apocalipsis 10 está en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Pero hermano, el capítulo 12 de Daniel también dice que es de las escenas finales, ¿verdad? Este libro es en el Cristo Triunfante, la página 346 y el párrafo 2. Cristo Triunfante, página 346 y el párrafo 2. Ahora continuemos viendo lo que dice en la misma matutina, en un manuscrito escrito exactamente en el manuscrito 59, escrito en el año 1900, que está también transcrito en el libro Cristo Triunfante. Dice, la posición del ángel, un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, significa la extensión de la proclamación del mensaje. Cruzará los anchos océanos y será proclamado en otros países en todo el mundo. Y ahora, escucharán bien, la comprensión de la verdad, la alegre recepción del mensaje están representados por el acto de devorar el librito. Y eso es lo que habla en Apocalipsis 10. La verdad en cuanto al advenimiento de nuestro Señor era, para el tiempo de 1844, porque ella lo habló en 1900, dice, es un precioso mensaje para nuestras almas. Entonces, ¿de qué parte del tiempo final está hablando Apocalipsis 10? De la parte del gran chasco. Claro, del gran chasco, porque ahí es lo que se comió el librito del ángel. Mientras que Daniel, capítulo 12, está hablando del tiempo de angustia. Miren, del tiempo de angustia. Y el tiempo de angustia se va a dar de aquí en pocos años más. Un tiempo de angustia cual nunca lo hubo ni lo habrá jamás. Vamos a ver algo más, queridos. Aquí, miren Daniel capítulo 12 en sus pantallas. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Daniel capítulo 12 en sus pantallas. Ustedes observan aquí muchas diferencias. ¿Cuántos personajes se encuentran aquí? En Daniel capítulo 12. 4. Uno, que es el mismo Daniel, que está observando la visión. El personaje vestido de lino, que es el mismo Jesús, que está de pie sobre las aguas del río. Y además, al lado derecho de Jesús un ángel y al lado izquierdo de Jesús otro ángel. En Apocalipsis capítulo 10, miren, se encuentra un ángel y el profeta Juan. No hay más. Y está además parado el ángel, no en un río, sino sobre el mar y en el otro pie en tierra seca. Ahora, miren la posición del ángel acá, en Daniel capítulo 12. ¿Cuántas manos tiene levantadas? En Daniel capítulo 12. Tiene levantado dos. Ajá. Y en Apocalipsis capítulo 10, ¿cuántas manos tiene levantadas? Una. ¿Y por qué no levanta la otra? Muy bien, porque está con el librito. Está fácil, ¿no? La comprensión. Hasta aquí encontramos bastantes diferencias. Sí. El tiempo en donde se le dice al profeta Daniel que va a ser el cumplimiento de esa profecía y el tiempo que donde se le dice a Juan cuándo va a ser cumplida esa profecía. Vamos a ver algo más. ¿Sí? ¿Lo quieren ver? Amén. Vamos entonces aquí. En esta diapositiva que me salió muy pequeñita las letras, pero ya lo voy a mostrar. El primer punto, la primera diferencia en Daniel capítulo 12, que lo presenta aquí, Jesús se levanta en el tiempo de la gran tribulación, cual nunca fue. Así dice, ¿no? Daniel capítulo 12, verso 1. Vamos a su Biblia. Daniel capítulo 12, verso 1. Jesús se levanta y se pone de pie. En aquel tiempo va a libertar al pueblo, pero el pueblo que estaba
en un tiempo de angustia o una gran tribulación cual nunca la fue, ni lo habrá jamás. El mismo verso que relata en Mateo 24, vamos a Mateo 24 sin dejar esto, Mateo 24 y el verso 21. Mateo 24, el verso 21, que donde el Señor Jesús lo dice. Vamos allí, Mateo 24, dudé un poquito del versículo, pero allí está hablando de un tiempo, ¿sí? El versículo 21 está muy bien, porque habrá entonces, dice el Señor Jesús, Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás lo habrá. ¿De acuerdo? Es el mismo relato que el Señor lo pone en el tiempo futuro. Por eso es que Daniel está en el futuro, completamente en el futuro, ¿no? Y Apocalipsis capítulo 10 está, ya es historia ahorita, porque ya vimos que ya se cumplió con el gran chasco. Ajá, con lo del librito, que se come el librito. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Entonces, veamos si es que, vamos a la siguiente diferencia. Vamos a Apocalipsis 10. ¿En qué tiempo está entonces Apocalipsis 10? En el tiempo de proclamación de las profecías. Ahí Guillermo Miller se levanta por ahí por los años y a proclamar el mensaje en 2 años, desde el 42, si no estoy mal, 1842, para decírselo al mundo que en 1843, y bueno, se equivocaron por un año, 1844, vendría el Señor Jesús. Veamos un poquito más. Otra diferencia. Resurrección de los muertos. El versículo 2 de Daniel. Vamos al versículo 2 de Daniel 12. Daniel 12, versículo 2. Y quiero que ustedes lo tengan. Ocurre la resurrección de los muertos. La resurrección. La resurrección, porque dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ajá, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Miren lo que pasa en Apocalipsis 10. En Apocalipsis 10 dice que ahí hablan de los 7 truenos. Vamos a Apocalipsis 10. Vamos a Apocalipsis 10. Ojo. Versículo 3 y 4. Y clamó con gran voz este ángel que estaba parado en el mar y en la tierra, como cuando ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas de los 7 truenos que han dicho, y no las escribas. Bien, miren lo que dice la sierva del Señor en el libro Matutina, Cristo Triunfante, la página 346 y el párrafo 4. Cristo Triunfante, la página 346 y el párrafo 4. Dice acerca de los 7 truenos. Los libros de Daniel y Apocalipsis son uno. El primero, el libro de Daniel, es una profecía y el otro, una revelación. Uno, un libro sellado, el libro de Daniel, y el otro, un libro abierto. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. ¿Cuándo fueron dados los mensajes primero y segundo? 1843. Muy bien. En años 1843 a 1844. Es decir, que Apocalipsis capítulo 10 está expresado realmente en el tiempo en que la iglesia nuestra comenzó con un movimiento. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, dice acá en azul, pero no había de revelarse mayor luz antes que estos mensajes hubieran hecho su obra específica. Bien, vamos a ver otra diferencia más. Acá en Daniel
Acá dice, los entendidos resplandecerán. Y claro, ¿cómo no van a resplandecer los entendidos si los entendidos dice que llevan a... Ya tienen el libro abierto. Tienen el libro abierto en el libro 12, en el capítulo 12 de Daniel. Ya tienen el libro abierto. Daniel capítulo 12. Y el versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que guiaron a muchos a la justicia, o sea, y los que predicaron a las personas para que tengan la justicia de Cristo, ¿sí? ¿Qué dice? Como estrellas a perpetua eternidad, ¿sí? Así es que en la siguiente diferencia dice que la ciencia aumentará, el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y la ciencia se aumentará. Vamos a ver de qué ciencia es lo que habla. Aquí, ¿de qué ciencia? En el conflicto de los siglos, la página 356 y el párrafo 3 dice de la siguiente manera, ahí lo tienen en pantalla ustedes. Pero desde 1798, claro, hablando de Guillermo Miller y todo lo que Guillermo Miller, perdón, Martín Lutero, perdón, puso fechas, ¿no? Hablando de eso, dice, pero desde 1798, el libro de Daniel ha sido destellado, desde 1798, porque ese es el tiempo del fin. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. ¿Sí? Y muchos han proclamado, ¿qué cosa? El solemne mensaje del juicio cercano. Conflicto de los siglos, página 356 y el párrafo 3. Vamos a ver otra diferencia. Acá dice, en Daniel, dice de esta manera, cierra las palabras, sella el libro. En Daniel capítulo 12, verso 4, ¿no? Hasta el tiempo del fin. Pero acá en Apocalipsis capítulo 10, tiene un libro abierto, porque vamos nuevamente a Apocalipsis 10. Vamos nuevamente a Apocalipsis 10. Dice el versículo 2, tenía en su mano un librito abierto. ¿Quién tenía en su mano el mensajero? El ángel. Tenía un librito abierto. Correcto. Otra situación más, otra diferencia para mostrárselo. En Daniel capítulo 12, levanta las dos manos hacia el cielo. ¿Quién levanta? El Señor Jesús. Las manos hacia el cielo. Pero el libro, recuerden que está sellado. ¿Sí? Ahora, en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, el ángel estaba con una sola mano en el cielo, hacia el cielo, y la otra mano que tenía el librito de Daniel, pero abierto. ¿Estamos? Hasta ahí estamos bien. Una cosa más. Recuerdan que aquí hay un juramento cuando levanta en Daniel capítulo 12. Vamos a Daniel capítulo 12 nuevamente. Volvamos a capítulo 12 de Daniel. El versículo 7. Ajá. Daniel capítulo 12, versículo 7. Sí, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo. ¿Y qué dice? Y juró por aquel que vive por siempre, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y además, ¿qué más dice? Y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ya habíamos visto que en Romanos capítulo 1 y el verso 16, el poder del pueblo santo era la palabra de Dios, ¿sí? El evangelio.
Miren, Romanos capítulo 1 y el verso 16. ¿Ya? Aquí entonces cuando levanta las dos manos hace el juramento. Pero el juramento era que juraba por aquel que vive por siempre, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, es decir, cuando él acabe de hacer la predicación del evangelio por medio de su pueblo, ¿no? Ese es el poder del pueblo santo, la Sagrada Escritura. Mateo 24:14 dice, y será predicado el evangelio del reino por testimonio para las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, y acá dice, y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán prácticamente acabadas, cumplidas, terminadas. Y entonces vendrá el fin, como dijo el Señor Jesús en el libro de Mateo. Ok, entonces vamos a ver. Aquí, cuando el ángel está en Apocalipsis capítulo 10, vamos a Apocalipsis capítulo 10, nuevamente. Vamos a Apocalipsis 10, nuevamente. Aquí también da el ángel un juramento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dice aquí de esta manera, en el versículo 6, Apocalipsis 10, versículo 6. ¿Lo tenemos? Luego de que levanta su mano al cielo, dice, y juró por el que vive para siempre jamás. La misma juración, el mismo juramento, ¿no? Que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que en ella está en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Acá está hablando de que un tiempo no sería más, mientras que en Daniel decía que sería por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Ya? En Daniel dice que sería por tiempos y la mitad de un tiempo. Y aquí en Apocalipsis 10 dice que el tiempo no sería más. Explíquenos, hermano Miguelito, el tiempo no sería más. Okay. Voy a tomar la nueva traducción viviente. Y ahí dice, y también voy a tomar la Biblia católica. Y acá en Apocalipsis 10, verso 6, dice, ya no habrá más demora, ¿no? En cuanto se abre el libro, no habrá más demora. Y la Biblia católica también dice lo mismo, ya no habrá más demora de tiempo, de que el libro esté sellado. Entonces ahora cuando se abre el libro comienza a explicarse que va más profecía, porque Apocalipsis capítulo 10, desde el versículo 8, se le da una orden a Juan a que se coma el libro. Y una vez que come el libro, le dice, ahora es necesario que profetices otra vez. ¿Qué significa profetizar otra vez? Que hay una profecía de tiempo al final, ¿no? Claro, a lo que se abre el libro, hay una profecía de tiempo. Y esa profecía de tiempo está incluido el tiempo es la mitad de un tiempo, en los 1335 días finales. De lo que habla Daniel capítulo 12. Muy bien. Vamos a ver otra diferencia. ¿Estamos bien hasta allí? Correcto. No perdamos los libros de Daniel capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 10. Muy bien. En el libro de Daniel dice que el ángel está de pie en medio del río. Y claro, habíamos estudiado también que el río significa los poderes aliados, la iglesia y Estado, porque dice que la serpiente mandó río al resto de la descendencia para que sea, sí, para que le persiga al resto de la descendencia, ¿no? Entonces, son los poderes aliados de la iglesia y el Estado. Eso es lo que significa un río. El ángel dice que está en pie en medio del río. Son los poderes aliados de la iglesia y Estado. Ahora, observemos que el ángel de capítulo, observemos, sí, que aquí ustedes van a observar lo que está compartido en la pantalla, ¿no? En la pantalla está compartido. Pongámosle horizontal para que puedan observarlo más claramente.
en su teléfono. Pongámosle horizontal. Bien, entonces el ángel que está, volvamos nuevamente a Daniel capítulo 12. El ángel que está en pie en medio del río, ríos significan los poderes que se han juntado entre los dos, tanto la iglesia como el Estado. Correcto. El ángel está en pie en medio del río. Vamos a ver cómo está y en qué posición también está el ángel de Apocalipsis capítulo 10. Vamos a ver allí. ¿Sí? Apocalipsis 10. El ángel. Ajá. El versículo 2. Dice así. El ángel está con un pie en el mar y el otro en la tierra. Miren, tenía una mano, un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ajá. Sí. Miren, el mar, ¿qué significa? Muchedumbres, gente, ¿no es cierto? Entonces, ese muchedumbres, gente, es el mundo impío. Toda la gente que estaba allí. ¿Y la tierra qué significa? Habíamos estudiado que el barro, el lodo, la tierra, sí, que dio origen al hombre, que Dios moldeó la tierra, significa su iglesia, el mundo religioso. ¿Ya? Entonces, el ángel está en un pie en el mar y el otro en la tierra. Comprendamos esto porque va a ser de crucial importancia para poder seguir entendiendo las profecías. Correcto. Vamos a ver una diferencia más. Ajá. Una diferencia más. Está bien. Aquí vamos a poner otra diferencia. No sé. Vamos a poner otra diferencia. El arco, el ángel no tiene el arco iris en Apocalipsis, en Daniel capítulo 12, perdón. El ángel no tiene el arco iris en Daniel capítulo 12. No tiene. Ajá. Si ustedes se dan cuenta, no hay. Pero el ángel de Apocalipsis 10 tiene un arco iris sobre su cabeza. ¿Qué significa el arco iris? Habíamos estudiado con nuestro hermanito Clever que el Apocalipsis, digamos que el arco iris significa su carácter, la misericordia y su justicia. Ajá. Quiere decir que el ángel que desciende acá en Apocalipsis 10 tiene transformado su carácter completamente. Ajá. Y acá el ángel no tiene el arco iris, o sea, su pueblo todavía no tiene su carácter, no estaba maduro todavía la tierra, acá en la tierra, ¿no? Ojo, ángel representando como mensajero, el mismo Señor Jesús representado aquí como ángel en los dos aspectos, tanto en Daniel 12 y en Apocalipsis 10. Y saben que aquí tengo una diferencia más. Recordemos que habíamos visto en la imagen. En la imagen habíamos visto que ahí estaban presentes 4 personajes. En Daniel capítulo 12. Vamos a Daniel capítulo 12. Ajá. Y dice de esta manera. Versículo 5. A Daniel capítulo 12, versículo 5. Dice, yo Daniel, miré, y he aquí otros 2 que estaban de pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. A ver, aquí estaba Daniel mirando, y había un personaje al un lado del río y otro personaje al otro lado del río. ¿Hasta ahí cuántos van? 3. Pero ¿y el personaje de en medio del río? Y acá dice, el versículo 6. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. ¿Ah? Y ahí es lo que le hacen la pregunta. Entonces ahí, en la visión de Daniel capítulo 12, están 4 personajes. Al un lado derecho, un ángel, al otro lado izquierdo, el otro varón del río, y Jesús en el centro del río, y además Daniel, que estaba viendo estas cosas. Eran 4 personajes.
Aquí, vamos al capítulo 10 de Apocalipsis. Estaban presentes solamente dos personajes. Solamente Juan y el ángel. No es difícil de darnos cuenta de este particular, ¿no? ¿Eh? No hay más. El versículo 10 relata, digamos, el capítulo 10 relata cómo estaba el ángel vestido, qué tenía en su mano, en su cabeza, y ahí clama. Y entonces, el único que estaba ahí mirando era el profeta de Patmos, o sea, Juan, porque Juan es lo que a Juan es lo que le dice, es necesario que te comas el librito, ¿no? Sí, el versículo 8. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Hermano Miguelito quería exponer algo. Era el mismo ángel que le estaba hablando. En el libro de Daniel, en el versículo, vamos a Daniel otra vez 12. Sí. Libro de Daniel, capítulo 12. Ajá, de manera rápida. Y uno hace la pregunta, ¿cuándo serán estos sucesos espantosos? Ajá, dice aquí, en el versículo, en el versículo 6 mismo, ¿cuál será el fin de estas maravillas? Sí, allá dice en otra versión sucesos asombrosos, me dice, ¿no? Y acá en Daniel, en Apocalipsis, perdón, en Apocalipsis capítulo 10, no existe ninguna pregunta. No existe ninguna pregunta. La pregunta que hay allí más bien no es acerca de los tiempos. En Apocalipsis 10. En Apocalipsis 10 dice de esta manera. Solamente él está aseverando una serie de cosas en cuanto al versículo 3, 4, 5, 6, 7, pero no hay ninguna pregunta. Solamente aquí se aseveran cosas. Ajá. Aquí se está afirmando. Dice, y clamó con gran voz, y cuando los 7 truenos hubieron dado, y el ángel que vio en pie sobre el mar, la tierra, ¿qué hizo el ángel? El versículo 6, el versículo 7 dice, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Por eso es lo que, cuando dice el tiempo no será más, y acá dice el misterio de Dios será consumado en los días, el verso 7, del séptimo ángel, ¿no? Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Queridos hermanos, aquí tiene algo mi hermanito Miguel, acerca del misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? El misterio de la piedad del que habla, primera de Timoteo, como es un momentito a la carta del apóstol Pablo, a la primera de Timoteo. A ver, el capítulo 3 me parece. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, está hablando del misterio del plan de redención. ¿Por qué? Porque dice, Dios fue manifestado en carne. Anunciaba que Cristo vendría en carne. Justificado en el Espíritu. Recuerden que Él fue engendrado en el Espíritu, vivió en el Espíritu y se fue en el Espíritu. Visto por los ángeles. Los ángeles estaban dentro del ministerio del plan de redención. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo. Recibido arriba en gloria. Entonces, ese es el misterio que se termina cuando se toca la séptima trompeta. Miren ustedes, vamos a la séptima trompeta, Apocalipsis capítulo, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 10, capítulo 11, versículo 15. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo
han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, quiere decir que ahí se termina la gracia. Ahí queda determinado quién se salva y quién no. Ahí termina este misterio de la redención, este misterio de la piedad. Ahí se acaba. Entonces, por eso dice en Apocalipsis 10, 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, está hablando de la séptima, el misterio de Dios se habrá consumado. O sea, ahí termina de decidirse quién se salva y quién se condena. Y del capítulo 11 de Apocalipsis, el verso 19, el capítulo 11 de Apocalipsis, el verso 19, dice de esta manera: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto fue vista en el templo, y hubo relámpagos y voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Realmente, cuando esto ocurre, el mensaje de Apocalipsis 10, cuando eso ocurra, ahí es lo que va a terminar. Por eso es lo que es la interpretación de que el tiempo no sería más, realmente tal como lo enseñan, no concuerda con el resto de lo que el relato bíblico lo dice. Miren lo que dice, y yo voy a mostrarles en este momento. Hay una situación en un texto, en la misma matutina, Cristo triunfante, y dice de esta forma: en este tiempo, Cristo triunfante, la página 346, y el párrafo 5, en este tiempo en que el ángel declara, y permítame, mejor voy a compartirles a ustedes esta parte mediante la conexión ahora del internet. Vamos a salir de aquí y vamos a compartir el espíritu de profecía. Observemos, Cristo triunfante, la página 346 y el párrafo 5 sería. Vamos a utilizar aquí rápidamente para no demorarnos mucho. Se nos fue al inglés. Bien, el párrafo 5 dice de esta manera: este tiempo en el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia, no es el fin de la historia del mundo, ni del tiempo de gracia, ajá, sino del tiempo profético que precederá. O sea, que será antes del advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje. Ojo, y esto quiero, y aquí es donde llega la confusión. La gente no tiene otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta otoño de 1844. Es decir, que los periodos proféticos que terminaban en 1844, muchas de las personas que no aceptaron el mensaje de que Jesús entraría en el lugar santísimo, que pasaría del lugar santo, anularon esto y comienzan a hablar diciendo, poniendo otras fechas a ellos, comienzan a poner otras fechas acerca de a reinterpretar lo que sería la profecía de las 2300 tardes y mañanas. ¿Sí? Comenzarían ellos, y a ello es lo que se refiere, dice, después de este lapso de tiempo, desde 1842 a 1844, o sea, eso está dentro del periodo de los 2300 tardes y mañanas, o sea, años. No puede haber ningún otro cómputo definido, o sea, no tienen que volver a hacer ningún otro cómputo más. Para la entrada para las 2300. Es para eso. Para los 2300 tardes y mañanas. Era para eso exactamente. Y negar esto es negar el oficio de San Juan. Amén. Así es. Negar eso es negar la obra del Señor Jesucristo. Correcto, porque
por ello es lo que dice, fue un grupo de adventistas milleritas quienes no aceptaron que Cristo pasó a ser mediador en el santuario. Y después del gran chasco, ellos continuaron usando los periodos proféticos dentro de la profecía de la línea de tiempo de los 2300 tardes de mañana. Y intentaron establecer otra fecha para la segunda venida de Jesús. A eso es lo que la sierva del Señor dice de esta manera y se refiere en este texto. Claro. ¿Sí? Inclusive en Este texto, y ellos lo toman como este texto lo tenemos nosotros en otros libros también, en el conflicto de los siglos, Aquí está la cita. ¿sí? De tal manera que nosotros no vamos a confundirnos ya más con estas cosas, no vamos a marear. Aquí está la Vamos a buscar la cita en el conflicto de los siglos. capítulo 24. Sí, ajá. Vamos a pasar acá. Santuario de Dios. Vamos a ir al conflicto de los siglos, entonces, a buscar la página. 461. Ajá. 461. Santuario de Dios. Y un. Permítame un ratito, es que no estoy un poco alborotado con todo este murullo, ¿no? Entonces, sí. A ver, vamos un poquito a ver en castellano nomás. Vamos a mi biblioteca y observaremos ahora el conflicto de los siglos. Ahora sí, por favor. El capítulo 24 del conflicto de los siglos. Y vamos a encontrar ahí la cita del templo de Dios en en el segundo párrafo sería, ¿no? Dice, pero el tiempo señalado había pasado y el Señor no había aparecido. Los creyentes sabían que la palabra de Dios no podía fallar. Su interpretación de la profecía debería estar pues errada. Pero ¿dónde estaba el error? Muchos cortaron sin más ni más el nudo de la dificultad, negando que los 2300 días terminasen en 1844. O sea, la dificultad estaba allí, que no sabían qué mismo es lo que había pasado, porque Jesús no había venido. Ellos querían zafarse de esta duda, solamente cortando ese nudo y ya, se acabó. Ya, ahí nomás, no investigaban. Este acerto no podía apoyarse con prueba alguna, a no ser con la de Cristo, no había venido en el momento en que se esperaba. Alegábase que si los días proféticos hubiesen terminado en 1844, Cristo había vuelto entonces para limpiar el santuario mediante la purificación de la tierra por fuego, y que como no había venido, los días no podían haber terminado. Entonces ellos querían seguir poniendo fecha al regreso del Señor Jesús en cuanto a lo que es poner los tiempos precedentes a la venida de Jesús en el gran chasco, ¿no? En lo que ocurrió al gran chasco aquel tiempo. ¿Cómo les llamó ella? Fanáticas de Claro, este- eran personas fanáticas porque realmente defendían una entre doctrina comillas, sin fundamento. una doctrina, una verdad sin fundamento. O sea, no sería verdad, ¿no? Que si no tiene fundamento, no hay verdad. Está bien, hermanos. Creo que podríamos abrir un espacio de preguntas Tengo yo la matutina y para saber a quién respuestas. me dirigió, por ejemplo. Sí.